que Dios pone en tu camino. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 19, por favor. Con lapicero allí en tu mano, por favor, tu Biblia abierta, y vamos a leer, vamos a estudiar entonces desde el 4:19 hasta el 5:3 en esta mañana. Habíamos hablado la semana pasada acerca de algunas cosas que caracterizan a un cristiano. Vamos a ver entonces en esta mañana cuál es nuestra actitud hacia los mandamientos de Dios. Vamos a estudiar y ver cuál es la actitud de los cristianos hacia los mandamientos de Dios. Y antes de ver esto, sería bueno que recordemos que la ley no nos salva, que los mandamientos de Dios, o sea, no nos llevan el hacer, el obrar, no nos lleva al cielo, nos salva el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirnos, creer, entonces, reconocer que hemos pecado y seguidamente reconocer que Cristo tomó nuestro lugar, que Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Eso nos salva. Una vez que Cristo entonces nos salva, recién allí empieza un proceso de transformación en nuestra vida. Empieza un proceso de cambio. Ese proceso de cambio se llama santificación. La salvación, también llamada justificación, es algo instantáneo e inmediato. Es algo que ocurre el mismo momento que tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús. No esperes más, decide hacerlo. Reconoce que has pecado, reconoce que mereces juicio, reconoce que mereces el infierno por tus pecados, pero también puedes reconocer que tienes entrada al cielo por la sangre de Cristo Jesús. Así es la salvación. Entonces eso se llama justificación, es inmediato y tú no participas en eso. Tú no tienes nada que ver en esto, es decir, Cristo lo hizo todo, lo hace todo, lo pagó todo. Pero en la santificación, que es ese proceso de transformación, sí, tú participas. Y Dios empieza a transformarte de adentro hacia afuera. Y Dios empieza un proceso de cambio llamado crecimiento espiritual. Entonces, tú tienes que admitir que ese crecimiento espiritual es evidente si tú de verdad has puesto tu fe en Cristo. Ese proceso de transformación se refleja entonces en cambios, en dar la espalda al pecado, en odiar el pecado, amar y desear la santidad de Dios, la obediencia a Dios. Una de las cosas que cambia en un creyente genuino es su actitud hacia los mandamientos de Dios, lo que él piensa sobre los mandamientos de Dios. La persona que se niega a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, la persona no salva. Para esa persona los mandamientos de Dios constituyen una amenaza hacia su autoproclamada libertad. Son un estorbo para su estilo de vida los mandamientos de Dios. Reniega de los mandamientos de Dios, los critica, los cuestiona. Le parece, para la persona sin Dios, los mandamientos de Dios le parece una valla muy alta para poder saltar, le parece algo inalcanzable. Los mandamientos de Dios son una fuente constante de irritación, de enojo, le irrita. Por eso lee algo de la Biblia: no, eso no se puede, no, eso es difícil, no, eso es imposible, eso es una exageración, no, y solamente ponen excusas para no obedecer, siempre ponen obstáculos y siempre consideran entonces la imposibilidad de guardar los mandamientos de Dios. Ya te dije, los mandamientos en la Biblia, las cartas en la Biblia, la palabra de Dios, la gente que escribió el Nuevo Testamento, esas cartas iban dirigidas a creyentes. Solo hay un mandato para la persona sin Cristo, es que se arrepienta y confíe en Cristo Jesús como su Salvador. Los mandatos de haz esto, no hagas esto, es para creyentes, porque ahora el creyente ya puede obedecer, el creyente ya desea obedecer. Y vamos a ver en esta mañana, el genuino creyente se le reconoce por cómo responde a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud hacia los mandamientos de Dios? Si una persona dice, yo soy cristiano, dice, pero obedece a los mandatos de Dios, no, pues tampoco hay que ser fanático, tampoco hay que ir cada domingo a la iglesia, no, pues hay que relajarse de vez en cuando, leer la Biblia todos los días. Ya no soy bibliólatra, no, es yo el Señor, y ya tampoco, pues todos los días dar, no, eso, bueno,
de vez en cuando, pues también, no, a uno le cuesta, pues pastor, y siempre tiene esa actitud hacia los mandamientos de Dios. Pero el creyente genuino es que a su iglesia, a una, no a dos, no a tres, no a cinco, a su iglesia local, quiere asistir, quiere crecer, quiere aprender. Su actitud hacia los mandamientos de Dios dice, sí es posible, ahora es alcanzable. Hay un deseo en su corazón por querer obedecerlos. Dice, con el Espíritu Santo morando en mí, con el pueblo de Dios alentándome, sí puedo obedecer, deseo obedecer, me deleito en obedecer. Si una persona dice ser cristiana, pero reconoce que no quiere obedecer, le parece exagerado, entonces esa persona no lo es, porque algo va a cambiar, muchas cosas. Pero algo va a cambiar en su actitud hacia los mandamientos de Dios. Ya los ve diferentes. Dice, sí lo puedo llevar a cabo. Cuando dice no vengarse, cuando tú escuchabas esas palabras de no vengarse, presentar la otra mejilla, tú leías eso y decías, imposible, es tonterías, ¿no? Aquí uno no se puede dejar esto. Pero ahora que tienes a Cristo, dice, es verdad, eso es lo que se debe hacer, eso es lo que voy a hacer, es lo que quiero hacer. Pastor, cuánto gozo hay en mi corazón por obedecer. Es así, es totalmente diferente una persona que tiene a Cristo. Su actitud es totalmente diferente hacia los mandamientos de Dios. Así que, si una persona dice ser cristiana, entonces lo que va a decir sobre los mandamientos es lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar. Esa es la actitud, esa es la respuesta, esa es la reacción que tiene hacia los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ver, en esta mañana, vamos a ver cuál es tu actitud hacia los mandamientos de Dios. Y vamos a empezar leyendo 1 de Juan 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre que damos nuestro testimonio, yo estaba buscando a Dios. No, Él te amó primero, Él te buscó a ti. Él usó a una persona para hablarte a ti, porque Él tiene interés en ti. Él quiere vivir contigo por la eternidad. El pecado es el obstáculo, Cristo es la respuesta. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Te dice, Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa. Ahora mira el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí vemos que el creyente dice amar a Dios y luego dice que refleja ese amor amando a su prójimo, amando a su hermano, amando a otros creyentes. Eso ya lo vimos en anterior oportunidad. Un creyente ama a otros creyentes, quiere cuidar a otros creyentes, se siente parte de ellos. No dice ellos, mira, los hermanos son así, no, la iglesia es así, no dice, soy parte de una iglesia, mi iglesia. Dice, amo a los hermanos, quiero servir, ayudar a los hermanos. Entonces luego el versículo 21 dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Mira esa parte, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay gente que dice ser cristiana y se engaña y dice que puede amar a Dios, pero puede estar peleando con todo el mundo, con toda persona que se le cruza, creyentes, incrédulos, esposo, padres, pelea con todos. Pero soy cristiano, lee el versículo, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero mira la primera parte, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, sabe, acepta, reconoce que los mandamientos son de Él, son de Dios, no es de la iglesia. Hay gente que quiere ver la palabra de Dios o los mandatos de Dios como normas de la iglesia tal o de la iglesia cual. No, no es así. El creyente genuino mira los mandatos de Dios y dice, es lo que Dios dice, es lo que Dios espera de mí. No está diciendo el creyente genuino, no, eso es lo que piensa el hermano, pues. No, es lo que dice la palabra. Yo lo puedo leer, yo lo puedo entender y es lo que yo voy a hacer. Esa es la actitud del creyente. El creyente sabe, dice, los mandamientos son de Él, le pertenecen, es su norma divina, es su ley santa. Entonces, el creyente, ¿cómo ve los mandamientos de Dios? No busca la forma de esquivarlos. El creyente genuino no busca la forma de evitar o saltar los mandatos de Dios. El creyente genuino dice, son de Él, yo soy su hijo, soy su siervo, entonces yo voy a obedecer. Esa es tu actitud hacia los mandatos de Dios, eres un creyente genuino. La persona
La persona sin Cristo, ya te dije, ¿cómo ve los mandamientos de Dios como una amenaza a su libertinaje? ¿Cómo ve los mandamientos de Dios? Es algo que le causa ira, lee y se enoja, se molesta y dice, ¿esto tengo que hacer? ¿No es exagerado? ¿No se van a aprovechar de mí si yo hago esto, si yo hago aquello? Así de los mandamientos de Dios la persona sin Cristo. Pero el creyente genuino dice, son mandamientos de Él. Yo no estoy para discutirlos, yo no estoy para cuestionarlos, yo los voy a obedecer. Porque si Él ordena que yo haga esto, yo puedo hacerlo. Si Él ordena que lo haga, Él me fortalece para llevarlo a cabo. Yo no estoy solo en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Su Espíritu me va a fortalecer, su palabra me va a alimentar, me va a dar la fuerza y el ánimo para hacerlo. Los mandamientos de Dios son de Él. ¿Cuál es tu actitud hacia los mandamientos de Dios? Cada vez que alguien hable sobre los mandamientos de Dios, tú debes estar diciendo de inmediato, Dios lo ha dicho. Es porque Dios lo ha ordenado. ¿Qué? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? No, es lo que Dios espera de ti. Cuando hablamos de cosas que dice la Biblia, por eso, hermano, es muy difícil hablar de los mandatos de Dios con una persona sin Cristo. Solo hay un tema a tocar con la persona sin Cristo. ¿Cuál es? Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Pero una vez que tú ya tienes a Cristo y tú has puesto tu fe en Cristo y tienes tiempo en la fe, lees tu Biblia, llegas a la iglesia, llegas a tu iglesia por buen tiempo, debes de recordar entonces que cuando hablamos de textos en la Biblia que hablan sobre el orar, sobre el dar, sobre el testificar, sobre el cuidar a tu esposa, el respetar a tu esposo, si tú te ríes, si tú dices esto, eso es exagerado, no, eso es mucho, mira, no creo que están exagerando los hermanos, así ven los mandamientos de Dios, entonces no eres cristiano, porque el cristiano que no va a decir, son de Dios, está clarito, ahí está en la Biblia. ¿Qué tengo yo que discutir? ¿Cómo voy a empezar a plantear? ¿Cómo voy a empezar entonces a discrepar con lo que Él ha ordenado, sabiendo que es para mi bien? Él me amó primero, sabiendo que es para mi protección. Los mandatos de Dios son un cerco de protección para sus hijos. Los mandatos de Dios son un cerco de protección, son algo que permite su bendición, son algo que permite su crecimiento. Los mandatos de Dios entonces son algo para llevar a cabo con gozo, sabiendo que viene de Él. Y todo lo que viene de Él, todo lo que viene del Padre de las luces es bueno, es puro, es santo, es para mi beneficio. ¿Cuál es tu actitud hacia los mandamientos de Dios? Así que si tú dices, es lo que piensan ellos, dicen ellos, la Biblia dice muchas cosas que el creyente debe hacer. ¿Le estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Discrepas? ¿Peleas? ¿Estás escuchando el mensaje y diciendo, mira, no es lo que dices, lo que lees? Y estás leyendo y diciendo, eso no es para mí. No, eso es demasiado, eso es exagerado. ¿Sabes con quién estás peleando en realidad? ¿Con quién estás discrepando? Con aquel que nos dio su palabra. Es de Él. Este mandamiento lo recibimos de Él. Y sí, está hablando de amar al prójimo, pero todos sus mandatos vienen de Él, son suyos, no son un capricho nuestro o de la iglesia. Mira por favor el capítulo 5, versículo 1, ahí está: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Parece un trabalenguas, pero lo que está diciendo es, todo aquel que ama al que engendró, o sea, si amas a Dios, amas también al que ha sido engendrado por Él, también amas a tu hermano. Lo que está diciendo es, dices que amas a Dios, ¿cómo te llevas con otros creyentes? ¿Cómo te llevas con otros cristianos, los hermanos en tu iglesia? Esos versículos nos muestran que desde el tiempo de Juan, aún tú puedes leer también 1 Corintios, había problemas entre creyentes, hermano. Entonces Juan, en vez de decir tú estás bien, tú estás mal, él dice, hermano, ¿eres creyente? Ama a tu hermano, cuida de él, procura lo mejor para él. Cuidamos a otros cristianos, cuidamos a otros hijos suyos. Dice, si amas a Dios, amas a los que han nacido de Dios, amas a otros cristianos, es su mandamiento. Juan no agarra e inclina la balanza hacia uno de ellos. Juan va a la raíz misma del tema y dice, ¿eres cristiano? Amas, obedece sus mandatos. Ahora mira el versículo 2, por favor. Si has subrayado el 4.21, mandamientos. Puedes subrayar en el 4.21. Ahora subraya en el 5.2 de nuevo, mandamientos. Mira el 5.2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otra vez, en el 4.21 hemos leído que dice este mandamiento. En el 5.2 dice guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora mira el 5.3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus, otra vez subraya, mandamientos. Subraya lo de nuevo.
La segunda cosa que el creyente sabe y recuerda es de que la forma de expresar amor a Dios es guardando sus mandamientos. Jesús dijo en Lucas: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido, lo que yo te digo? En Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí dice: este es el amor a Dios. Ya no dice el amor de Dios, el amor que Dios te ha mostrado. El amor que tú diriges hacia Dios, ¿sabes cómo lo muestras? Escucha esto. Cuando éramos religiosos pensábamos que el amor a Dios era participar de repente de una fiesta religiosa de fin de semana. Y eso, ya, Señor, estamos en paz. Todo el año hice lo que me dé la gana. Este fin de semana te compré tu castillo. Este fin de semana no comí algunas cosas. Y estamos en paz, Señor. Y ahora sí, déjame hacer lo que yo quiero. Eso era religión. Pero el cristianismo es obediencia. El cristianismo es: si tú me amas, tú me obedeces. Es lo que está diciendo. Este es el amor a Dios. Que guardemos, que obedezcamos, que practiquemos, que sea parte de nosotros guardar sus mandamientos. Hay gente que dice: yo amo a Dios a mi manera. No existe tal cosa. Hay solo una manera de mostrar el amor a Dios: guarda sus mandamientos. El cristiano sabe, entiende, está seguro que su amor a Dios está reflejado en su obediencia diaria, en su obediencia constante, en su obediencia gozosa. Dice: ¿cómo muestras tu amor a Dios? A ver, di, cuando tú dices, que generalmente esta expresión: yo amo a mi esposa a mi manera. ¿Y cuál es su manera? Bueno, a veces la grito, pero traigo plata, traigo dinero a la casa. A veces la trato mal, pero luego la saco a comer. Yo amo a mi mujer a mi manera. Y está tu esposa llorando: sí, a tu manera, pero no me gusta tu manera. Entonces, cuando se trata de Dios, hay gente que dice: yo a mi manera, yo pienso así, yo pienso así. ¿Quién es el Señor, el amo en los cielos? ¿No es Él? Él es el que dice cómo mostrarle amor. Dice: ¿quieres mostrarme tu amor? Y Él dice: obedéceme. El creyente sabe que la forma de expresar amor a Dios no es: a Dios, Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, tan generoso, Dios es especial. Cada mañana me acuerdo de Dios, pastor, y pienso en Dios. Y Dios dice que usted venga el domingo a la iglesia: no quiero, no estoy ocupado. Digo: qué lindo ama usted a Dios. A veces gente piensa esto, y es como pensar que hablar bien del doctor: el doctor es tan lindo, el doctor es tan buena gente, tan amable, esa medicina es carísima, es buenísima, esa medicina es muy efectiva, muy eficaz. No hacen lo que dice el doctor, no toman la medicina. Hablar bien del doctor y la medicina no les sana. Lo mismo, la persona, el creyente genuino, sabe que hablar bien de Dios o de sus mandatos no le trae bendición. La obediencia es lo que trae bendición. La obediencia es lo que muestra que de verdad ama a Dios. Si tú dices: yo amo a Dios, no a mi manera, sino como Él dice, a su manera. Y Él dice que cuando yo le obedezco, le muestro amor. Es así como lo haces. A ver, pregunta a cualquier esposa. Ahí está el esposo, de repente el esposo novato, calichín, está empezando y trae regalos y cosas, pero amor, en vez de traer un peluche ahora, ya está de solteros, bueno, ya, en vez del peluche, no hubiera sido bueno traer 1 kilo de papas. No, pero ya está bien, gracias otra vez por los chocolates, mi amor, pero necesita leche nuestro hijo. Ya, pues, yo te amo a mi manera, pero hay cosas que son más importantes, son necesarias. O sea, que no quieres que lo haga a mi manera, ya no te quiero. No, en realidad no, estás dando lo que tú piensas, pero no estás dando lo que Dios espera. Cuando solamente estás pensando que tener pensamientos bonitos, eso muestra amor a Dios. Eso no es amor a Dios, eso es sentimentalismo. El amor a Dios es, sí, para los matemáticos, igual obediencia, guardar sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. El creyente lo sabe. Habla con la persona sin Cristo. La persona sin Cristo sabe que Dios existe, sabe que ha creado todo. Dios es especial, Dios es maravilloso. Y de repente llega el fin de semana y Dios, quédate acá porque yo ahorita regreso, voy a divertirme, entre comillas. No obedece, dice: ¿me amas? Dios dice: ¿me amas? ¿Tú crees que ese es el amor hacia mí? El amor hacia mí, dice, es obediencia. Este es el amor a Dios. La persona sin Cristo piensa que hablando bien de Dios, hablando solamente bien acerca de repente hasta otros cristianos, en muchos casos, ya eso hace que tenga la aprobación de parte de Dios. Lee este versículo y léelo muy bien. Nosotros, dice, mostramos amor a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Eso sabe el cristiano.
Quiero preguntarte, hermano, ¿le amas? De vez en cuando, pastor, ¿le amas? ¿Le amas de verdad? El creyente lo sabe. Así se expresa el amor a Dios, obedeciendo. Cada vez que tú haces algo, entonces, para Dios, cada vez que tú obedeces y alguien te pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué ya no vives como antes? ¿Por qué ya no tratas a tu esposa como antes? ¿Por qué tus cumpleaños ahora son diferentes? ¿Qué ha pasado contigo? Amo a Dios. Eso es lo que le respondes. Amén. Si tú dices ahora, ¿por qué antes con tus amigas, por qué antes con tus enamoradas y estabas traveseando, pero ahora, ¿por qué tan respetuoso tú? ¿Por qué tan puro tú? ¿Por qué tan exagerado? Porque su papá me va a matar. No, no dices eso. Porque dices, porque amo a Dios. Esa es la respuesta. ¿Escuchaste? Amo a Dios. No es una regla de la iglesia de personas, es mi amor a Dios. Es porque le amo con todo mi corazón. Porque Él me ha salvado, me ha perdonado. Y mi amor a Él yo lo reflejo ahora, no con religión, no con solamente volverme el devoto algún fin de semana, algún mes en el año. Hermano, por eso es más sencilla la religión. Es más práctica, porque no se entromete con tu vida. Pero el cristianismo sí exige todo tu ser, toda tu vida, todo tu corazón, todos los días. Tu cristianismo debe reflejarse en tu trabajo. Allí también te acompaña el Espíritu Santo, no solamente cuando entras a la iglesia. ¿Amén, hermano? Entonces el Espíritu Santo está haciendo el programa. Perdón, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao, nos vemos. Chao, Esteban. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Y se va Esteban. Y en la universidad no está el Espíritu Santo. Y de repente cuando está trabajando no está el Espíritu Santo. No, no es así con el cristiano. Por eso es más fácil ser religioso, porque solamente es algo externo, es solamente usando cierta clase de ropa, poniéndote ciertas cosas y Señor, ya estamos bien. Y Dios dice, no es así. No, no es así. Es, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. El creyente sabe eso. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los mandamientos? Si eres un cristiano genuino, tú dices, número uno, son de Él. No estoy para discutirlos. No es para buscar mi comodidad, no, es Él lo ordena. Número dos, así le expreso mi amor. No solo diciendo, Dios mío, Dios, qué lindo es Dios. Y sales de repente a la iglesia como pollito remojado diciendo, Dios es grande. ¿Vas a obedecer? Yo no he dicho eso, solo he dicho que Dios es grande. Nada más, déjame. Entonces, no es así, hermano. Dios no quiere que vivamos ese tipo de vida de hipocresía espiritual. Dios aborrece estas cosas. Él quiere obediencia de nuestra parte. Mira la última parte. Y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso significa una carga, significa algo pesado. ¿Sabes? El creyente genuino, número 3, no ve los mandamientos como una carga, sino como un deleite. No dice que son fáciles los mandamientos, no te he dicho eso. Los mandamientos de Dios no son una carga para el Hijo de Dios, porque así le expresa su amor. Y porque número 2, no estoy solo para obedecerlos. Él me ayuda a cumplirlos. Su Espíritu me fortalece para llevarlos a cabo. Sin Cristo, hermano, era imposible pensar en perdonar. Dejar el alcohol, imposible. Dejar de mentir o de usar malas palabras, imposible. Pero ahora que no es cristiano, hermano, no sé si te das cuenta que hay una lucha dentro. No sé si te das cuenta que, pastor, yo quiero y deseo. Tranquilo, hermano, es una marca del cristiano. Está luchando, hermano. Su espíritu le muestra y quiere obedecer. Y se deleita en obedecer. Y celebra. Y levanta la mano en victoria porque dice, estoy venciendo la tentación. El cristiano de eso se llena de gozo. Pero hay personas que dicen, no, yo soy cristiano y en realidad no me puede pecar de vez en cuando, Jesús hizo bien, mal, sin problema. Así habla la persona sin Cristo. Te das cuenta que a veces las personas que piensan que lo son, tal vez no lo son. Y las personas que a veces dudan que lo son, en realidad sí lo son. A veces se traduce en eso su deseo, su nacer de nuevo, su vida nueva, en que quiere obedecer. Los ve posibles, los ve factibles, los ve accesibles los mandamientos de Dios. Dice, no son una carga. ¿Te imaginas ahí al hombre en su casa, fin de semana, con su esposa? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Aquí pues aburrido en la casa. Le habla a mi mujer, sin trago, sin vida, sin diversión. Ah, qué vida para más aburrida. Pero ¿por qué está usted así? ¿Es que soy cristiano? No, no lo eres, hermano. Porque el cristiano verdadero lo que va a decir, yo disfruto, hermano, ahora estoy con mi familia, casi pierdo, casi destruyo mi hogar, pero por la gracia de Dios, hermano, me deleito en obedecer, porque desde que recibí a Cristo puedo obedecer, y desde que decidí obedecer, en realidad el gozo volvió a mi corazón, recuperé muchas cosas que pensé que había perdido. Por eso los mandamientos de Dios para el cristiano genuino
no son una molestia, no son una carga, no son un estorbo, no son una maleta pesada, un costal de papas en la espalda. Eso no es para el cristiano los mandamientos de Dios. No dice, bueno, hay que ir a la iglesia, o ese par de jovencitos, ahí están sentados en extremos en una barca. ¿Y qué tal? ¿Por qué así de aburridos y de tristes? Que tenemos que guardarnos puros pues hasta el matrimonio. No tienen esa actitud. Es como, vamos a guardarnos hasta el matrimonio. Eso es lo que Dios nos dice. Es nuestro deleite. Algo difícil, pero no imposible. Y es un deleite. Él me va a ayudar a guardar esa pureza. Es así como ve un cristiano los mandamientos de Dios. ¿Lo eres? Así que si estás peleando con los mandamientos de Dios, los estás cuestionando, te parecen difíciles, inalcanzables, si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, tu actitud hacia los mandamientos de Dios van a cambiar. Vamos a leer unos versículos. Avanza por favor a Mateo 11, 28 al 30. Mira lo que dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice que tú vayas a Él y dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo llevaré tu carga de pecados, de culpa, y yo te daré mi carga, que es fácil de llevar, la obediencia. Aquí está hablando de un trueque, Jesús, de un intercambio, y Él está diciendo: dame a mí tus pecados, yo te daré a ti algunas responsabilidades, un yugo que es fácil llevar, la obediencia, guardar mis mandamientos. Lo que está diciendo Cristo es esto: es imposible que tú puedas llevar su carga, obedecerle a Él si no eres salvo, si no has venido a Él arrepentido y en fe, en su sangre. Dice: no puedo quitarte tus pecados, y número 2, no vas a poder llevar mis mandamientos. La persona sin Cristo, dice, él lee el versículo: mi yugo es difícil, pesada la carga del Señor. Él quiere hacer un trueque y te dice: yo te voy a dar mis mandatos, pero es fácil, tú lo puedes llevar, yo te voy a fortalecer. Si eres creyente, hermano, tú puedes guardar sus mandatos, y es un deleite. Mira Deuteronomio 30, versículo 11: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Le está hablando a Israel, le dio mandamientos y le dice: lo que yo te pido es difícil. No está en el cielo para que digas quién subirá para traernos y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Dice: no es difícil. Le dice a Israel, a su pueblo, y somos su pueblo, y dice: lo que yo te pido es difícil. Si eres salvo, ojo, si eres creyente, entonces tú puedes decir: bueno, yo puedo hacer. Él no dijo que en realidad no te va a costar, pero Él dijo: tú puedes llegar a un punto en tu vida en que te vas a deleitar y decir: no es gran cosa, no es difícil. Por eso, hermano, una persona sin Cristo, querer cambiarlo de afuera hacia adentro, por eso querer encerrarle el sábado en la noche a ese jovencito, amarrarlo a una cama, una camisa de fuerza. No, quiero salir, karaoke, por favor, tranquilo, por favor, déjame. Y quiere ver de repente pornografía por internet y no puede enfrentar, luchar con esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tiene a Cristo. Pero si tiene a Cristo, Él podrá obedecer. Es lo primero que debe escuchar la persona sin Cristo. Y si tú ya lo tienes, dice: no es demasiado difícil. Mira más adelante el Salmo 119, versículo 47. Dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Eso solo lo puede decir la persona que tiene a Cristo. Romanos 7:22: me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Es mi delicia, es mi deleite. ¿Sabes quién dice eso? Solo el cristiano. ¿Qué dice la persona sin Cristo? Me deleito en esquivar la ley de Dios. Es un placer romper los mandamientos de Dios. Así habla la persona sin Cristo. Dice: son cadenas, son esclavitud, son sogas, son cuerdas, las leyes de Dios. Pero el creyente dice: hermano, es un banquete, es un platillo exquisito el obedecer la ley de Dios. Si eres cristiano, así piensas y así les muestras tu amor a Dios. ¿Cuál es la actitud del cristiano? O sea, los mandamientos de Dios. Número 1, dice: son de Él. ¿Qué es lo que va a decir el cristiano genuino? Son de Él. Número 2, los mandamientos, así le muestro mi amor a Dios. Y número 3, no son una carga, son un deleite. Es mi placer estar con mi familia, mirar a mi familia, mirar a mis hijos, ser ejemplo para ellos. Hermano, es mi placer. No salir con los amigotes que solamente van a chupar la sangre y algo más, de repente entonces, alcohol y cosas. Él va a decir: no, ya no, es mi deleite.
Ahora, hacer lo que es correcto es mi placer, mi gozo, mi tranquilidad. Es lo que más me agrada. Así ve la persona que es creyente los mandamientos de Dios. ¿Lo eres? Vamos a